Los datos no han permitido grandes cambios en las islas. Solo Fuerteventura sale de nivel 3 esta semana gracias al bajón de nuevos contagios. Novedades en la vacunación con la puesta en marcha de grandes espacios para inyectarlas tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Sin embargo, las vacunas nos dejan la parte negativa con dudas en torno a la fabricada por Johnson & Johnson, la única que requiere una sola dosis y que está por el momento retirada. La migración suma una semana trágica con nuevos fallecidos en el mar. El delegado del gobierno en Canarias defiende la gestión de los campamentos oficiales y los migrantes ven una puerta abierta para seguir viajando gracias a una resolución judicial. Y un juez también ha sido el encargado de mandar a prisión al joven de 19 años que mató supuestamente a su tío tras ver cómo este cometía un crimen machista. Estos son solo algunos de los temas. Arrancamos aquí la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al repaso de los temas más destacados de esta penúltima semana del mes de abril. Como siempre vamos a profundizar en otros temas. Esta semana lo hacemos en cuestiones que nos atañen a todos, como puede ser el arranque de la campaña de la renta, ya en curso, complicada por el paro temporal de miles de personas. Muchos tendrán que pagar al tener más de un pagador. Un tema, Benjamín Santana, que ha provocado mucha polémica. Polémica y disgusto, Eva, entre muchos contribuyentes que quizá en uno de los peores años de su vida, laboralmente hablando, ahora tienen que hacer la declaración de Hacienda y encima pagar. Hablamos de todos esos millones de contribuyentes que han tenido dos pagadores. En ese caso, como sabes, la renta mínima se reduce de los 22.000 euros anuales a los 14.000 euros para hacer esa declaración. Año también complicado para las familias con grandes dependientes a su cargo. Ellos alzaron la voz durante la época más dura de la pandemia. No podían verse con esas personas durante semanas y meses y esas personas terminaban enfermando, incluso autolesionándose. Pues bien, ahora algunas familias ven cómo ese proceso se vuelve a repetir, incluso con la llegada de la vacunación, con esas personas ya vacunadas y no entienden qué está pasando. Hablaremos finalmente del fin del amor. Canarias vuelve a ser una de las comunidades que lidera el mayor número de separaciones y divorcios. Hemos hablado con fiscales y abogados para saber por qué se produce tantas separaciones, pero afortunadamente muchas de ellas se llevan de cabo de mutuo acuerdo entre las personas implicadas. Estos tres temas los veremos en profundidad en solamente unos minutos aquí en la semana. Fuerteventura pasa a nivel 2 gracias a la mejora en sus datos de contagio. Es el principal cambio del Consejo de Gobierno de esta semana, que se mostró preocupado una vez más por los datos tanto de Tenerife y Gran Canaria, que siguen siendo muy altos, y ambas islas se mantienen en nivel 3. Sobre las vacunas, el Gobierno cree posible mantener el ritmo previsto debido al anuncio del mayor suministro de las dosis de la farmacéutica Pfizer. Las islas inoculan una media de 17.000 dosis diarias. La caída de contagios en las residencias de mayores también ha sido destacada en el seno del Ejecutivo, una situación que se debe gracias a la vacunación y como resultado de la efectividad de las mismas. Estados Unidos paralizaba la vacuna de Johnson & Johnson tras detectar casos de trombosis, lo que provocaba el retraso de la distribución en Europa y, por tanto, también aquí en las islas, donde estaba prevista la llegada de 6.000 dosis. Una alteración en la estrategia de vacunación, y eso teniendo en cuenta la baja incidencia de estas trombos. En el caso de la de Janssen se han dado 6 casos de 7 millones de dosis administradas en Estados Unidos, que es un porcentaje menor incluso al de AstraZeneca, donde se han detectado 222 casos en 34 millones de vacunaciones, un caso de trombo por cada 100.000 dosis administradas. Con estos datos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, confiaba en que la Agencia Europea del Medicamento se muestre cuanto antes de forma favorable a la vacuna de Janssen y se pueda comenzar la distribución entre las comunidades. Y mientras, la vacunación continúa con la apertura de grandes centros de vacunación masiva en Tenerife o Gran Canaria. Las islas se acercan ya al 500.000 de vacunas inoculadas, con jornadas en las que se superan los 17.000 pinchazos. Aún así, estamos por debajo de la media del país. El 6,41% de las personas mayores de 16 años ha recibido en Canarias la doble vacuna contra la COVID-19, según los datos de Sanidad, frente a un 7,9% de media en el conjunto del país. Los datos de nuevos contagios han permanecido estables en torno a los 200, lo que supone una incidencia acumulada en las islas superior a los 130 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.
Esta semana, sindicatos y trabajadores volvían a las calles por varios motivos. Comisiones obreras y UGT salían, por ejemplo, a protestar para que se recupere el diálogo con el gobierno, interrumpido durante meses por la pandemia. Sus objetivos pasan por la derogación de la reforma laboral llevada a cabo durante el gobierno del Partido Popular y también de la reforma del sistema de pensiones. Piden además que se suba el salario mínimo interprofesional. Los sindicatos llevan desde el mes de febrero manifestándose para que se reactiven las reuniones. Quedó aparcada con motivo de la pandemia, lo entendimos el primer año, pero ya no hay excusa para volver a sentarnos, retomar esa agenda social que prácticamente la teníamos firmada. La excusa de la pandemia no sirve, entre otras cosas porque el aumento del salario mínimo afectaría a sectores como el agrícola, en el que no hay problemas ahora mismo de trabajo. Y también estos días volvían a salir a la calle los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Cientos de interinos se manifestaban en la sexta jornada de concentraciones frente a las sedes de presidencia del gobierno, pues para exigir al Ejecutivo canario que sus puestos se conviertan en fijos sin tener que pasar por un concurso de oposición. Una situación en la que se encuentran unos 4.000 empleados. Aseguran que existe personal que lleva más de 15 y 20 años de antigüedad trabajando para la Administración. Más noticias económicas. El gobierno estatal ha comparado esta semana el plan previsto por Europa para recuperarnos de la pandemia con el plan Marshall, que ayudó a la economía al viejo continente a remontar tras la Segunda Guerra Mundial. A España le corresponden 140.000 millones de estas partidas extraordinarias que alcanzan los 750.000 millones y que obligará por primera vez en su historia a endeudarse a la Unión Europea. Una cantidad de dinero que España recibirá a lo largo de 6 años. También esta semana el Consejo de Ministros daba el visto bueno a una partida de 42 millones de euros para potenciar la creación de empleo aquí en las islas. Hasta el 30 de junio tenemos de plazo para realizar la declaración de la renta. Pasaremos por caja tanto para pagar como para cobrar. La agencia tributaria prevé devolver casi 11.000 millones de euros, un 3% menos que el año anterior por el efecto de los expedientes de regulación de empleo. Hay contribuyentes bajo ERTE que tendrán que pagar y para los que el gobierno abre una ventana de plazos hasta 6 meses sin intereses de demora para devolver a Hacienda. La campaña de la renta viene marcada por la pandemia. De los 21,57 millones de declaraciones, más de 14 millones se estima que sean a devolver y casi 6 a ingresar, lo que supone un 5,7% más que el año pasado. La agencia tributaria espera devolver menos e ingresar más, circunstancia motivada sobre todo por los trabajadores en ERTE que no tuvieron retenciones y que ahora deberán liquidar la diferencia. Es la principal preocupación de este año. ¿Qué pasará este año con las personas que han estado alerte para la declaración de la renta de este año? En España hay censadas 47 millones de personas, pero solamente presentan declaración de la renta 20 millones. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay 27 millones de personas que no presentan declaración de la renta? Pues muy fácil, porque existen unos mínimos. Existen unos mínimos, que estos mínimos pueden ser de 22.000 euros o de 14.000 euros. Si durante el año has tenido un solo pagador, pues tu límite son 22.000 euros. Si has tenido 2 pagadores, tu límite son 14.000 euros. ¿Qué le ocurre a muchas familias? Que este año han tenido 2 pagadores. Su empresa de enero, febrero y marzo, pero luego a partir del mes de abril han tenido el segundo pagador, que es el SEPE. Vamos a ver un ejemplo. Una persona soltera y sin hijos que cobre 21.000 euros al año, de los cuales 5.000 euros provienen del SEPE tras haber estado varios meses en ERTE, tendrá que abonar 2.500 euros a Hacienda. Aquí la clave está en las retenciones. Mientras que se suele retener un porcentaje de la nómina, no pasa lo mismo con el ERTE, ya que del SEPE no se retiene. Por eso acaban teniendo que pagar. Los contribuyentes en ERTE, no solo los nuevos declarantes, sino cualquier contribuyente que haya estado en situación de ERTE en cualquier momento en el año 2020, puede solicitar un fraccionamiento de la cantidad que le resulte ingresar en 6 meses sin intereses de demora. Y especial atención a aquellos a los que el SEPE por error le ha pagado de más. Lo que recomendamos es al trabajador que tenga cuantificado aproximadamente lo que ha cobrado de más, que en principio aplicando sentido común no sería difícil. Y si no, hay que solicitar la información fiscal actualizada sobre las cantidades pagadas y retenidas a efectos del IRPF. Las personas que estén en esta circunstancia y no tengan claro la cuantía esa,
que agoten el plazo de presentación. Si la campaña termina el 30 de junio, que no presente la declaración hasta el último día, a ver si de aquí a allá, que quedan casi 3 meses, el SEPE les comunica y les certifica la cuantía que tienen que devolver. Soy autónomo y quería saber de las ayudas que yo he recibido, si al hacer la declaración de la renta tengo que devolver algo de lo que de las ayudas que he tenido. Aquellos que hayan recibido la ayuda por el cese de actividad tienen que declarar en su declaración de la renta con una particularidad, que no irá dentro de su actividad económica, con su actividad normal ordinaria, dentro de su contabilidad, por así decirlo, sino irán rendimientos en rendimientos del trabajo como un pagador más, que pueden paliar de alguna forma porque los rendimientos del trabajo tienen una reducción de 2.000 euros. ¿Qué podemos desgravarnos este año en la declaración de la renta? Desde el 1 de enero de 2013 la compra de vivienda habitual ya no se puede desgravar. Si es desgravable, por ejemplo, el alquiler de la vivienda habitual. En Canarias existen muchísimas deducciones, casi todas están relacionadas con las situaciones personales, o sea, con la vivienda, con los alquileres, también los donativos, el medio ambiente y también con las médicas. Hacer la declaración de la renta no es fácil. Piensa que el manual de ayuda para hacer la declaración de la renta tiene 1000 y pico páginas, una letra bastante chiquitita, o sea, hay que ir con calma, no hacer la renta ya de que sabe el plazo, hay que tomárselo con calma, mirar todas las deducciones y ver si cumplimos con los requisitos. Las madres trabajadoras que estuvieron en ERTE deben tener en cuenta esta situación. Hacienda considera que las madres que han estado por meses completos en el ERTE las considera madres no trabajadoras y por lo tanto no van a tener derecho a esos 100 euros de deducción que les corresponden. Yo animo a toda madre trabajadora a que recurra. Y los que perciben el ingreso mínimo vital también tienen que hacer la declaración porque podrían perder la ayuda. El calendario tributario comenzó con la campaña a través de internet el pasado 7 de abril. El 6 de mayo arranca el plazo para la renta por teléfono y el 2 de junio se hará de forma presencial. Las declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria concluirán el 25 de junio y 5 días más tarde acabará la campaña. Amplio consenso parlamentario en el Congreso para aprobar la nueva ley de protección a la infancia. Solo votaron en contra Vox y el Partido Nacionalista Vasco. Otras 3 formaciones se abstuvieron. Una de las novedades del nuevo texto es la ampliación del plazo de la prescripción de delitos para que el paso del tiempo no deje sin castigo la violencia sexual ejercida en niños y niñas, por ejemplo. Es un texto pionero a nivel internacional que sitúa a España a la vanguardia de la protección de los derechos de los más pequeños frente a la pederastia o a la agresión. La pandemia ha afectado seriamente a muchos colectivos de la sociedad y en especial al de los discapacitados. Así lo denuncian desde la plataforma Madres por la Discapacidad. Este sábado hemos acompañado a una familia en Güímar, en Tenerife, hasta el centro en el que, según una de estas madres, vulneran la orden autonómica que regula, por ejemplo, los reingresos de estas personas. Se cumple una semana de este momento en el que se despedían Samuel y su madre. El joven ingresaba en el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos Reina Sofía de Güímar tras una temporada en casa. Inmaculada denuncia que entra directamente en un aislamiento de 10 días y esto vulnera la actualización de la ley del pasado mes de marzo, además del efecto negativo que tendrá en la salud de su hijo. Por ejemplo, si entrara hoy con esto, estaría con sus compañeros, pues él está en una habitación. Pues le entran, le dan de comer, lo cambian, lo sacarán un momentito ahí. ¿Qué supone para Samuel? La incomprensión, no entiende por qué. ¿Y cuál es el grito de auxilio que suele hacer Samuel? Pues ponerse enfermo. En este momento donde se produce la entrada del usuario, no puede ser con una total normalidad. Cuando nosotros hablamos de aislamiento, la palabra aislamiento, cuarentena, suena como muy dura y nos hace pensar que las personas están confinadas cuando regresan al centro, nada más lejos de la realidad. Las personas que reingresan en nuestros centros, especialmente en el centro de discapacidad, pasan a una habitación individual con una persona que les atiende prácticamente de manera individual y participan de todas las actividades del centro a nivel individual. Siguen recibiendo su fisioterapia, siguen recibiendo sus visitas médicas. Yo intento hablar con él, mira, pero al final él acaba poniéndose enfermo. Samuel ha estado enfermo en este año más que en los últimos 20 años de su vida. Esto no es casualidad. Y luego cuando lo llevas a los médicos te dicen que todo es de origen de no entender, de la situación, del estrés que le causa.
Esto es parte de la conversación mantenida entre el centro y la familia con las indicaciones de cómo ha de ser el reingreso de Samuel. Aquí insisten en el aislamiento preventivo para una vigilancia activa de síntomas y argumentan que esto no impedirá que el menor reciba toda la atención y cuidados que requiere. Al respecto, Inmaculada no tiene dudas. Tengo que decir que va a estar bien atendido, pero le están vulnerando sus derechos. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, SERMI, ha remitido a Naciones Unidas un amplio informe sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, en el que subrayan que la COVID-19 es un desafío para el mundo y para toda la humanidad sin distinciones, que si bien ha aflorado la solidaridad y ha reconocido el valor de los servicios públicos como la sanidad, también ha sacado la cara más amarga de las sociedades, poniendo por encima de la gente la salvación de la economía, haciendo tambalear el estado de bienestar de los llamados países desarrollados. A través de Change.org, la plataforma solicitó firmas de apoyo para que el gobierno de Canarias cambiara la ley. Lograron superar las 35.000 firmas desde todos los rincones de Canarias y que el Ejecutivo canario cambiara esa orden, que la plataforma Madres por la Discapacidad dice, cada centro interpreta a su manera. El pasado martes presentó su queja formal a la Consejería aludiendo a la orden del 18 de marzo de 2021, publicada en el Boletín Oficial de Canarias, denuncia en la que argumenta que a Samuel se le ha privado de libertad arbitrariamente y en la que solicita al Servicio de Inspección de la Consejería de Servicios Sociales que valore este caso, como otros tantos que no han trascendido y por los que la plataforma irá luchando. El caso de los reingresos, la reentrada, es el caso más típico, es decir, tú incorporas al centro a un usuario o una usuaria que ha estado fuera durante un tiempo, viene vacunado, el centro está vacunado, pero aún así sigue existiendo riesgo. De hecho, no obstante la vacunación, seguimos utilizando las mascarillas, seguimos conservando la distancia social, porque todavía tenemos que seguir manteniendo la prudencia para que la COVID se mantenga a raya. La administración no puede ser una apisonadora que pase por encima de todos nosotros, incluidas las personas más débiles. No puede ser, nos tenemos que rebelar. Y otra de las consecuencias de la pandemia posiciona a Canarias como uno de los lugares del mapa español con mayor número de divorcios de todo el país. Las separaciones crecieron hasta alcanzar el 72% en las islas tras los meses del confinamiento. Destacan sobre todo los divorcios de mutuo acuerdo y ante notario, pero también veremos la cara opuesta. Hay quienes han salido incluso más fortalecidos. El 55% de la población, es decir, más de 20 millones de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, vive en pareja en España, pero en cuestión de semanas la pandemia del coronavirus transformó las relaciones sociales en todo el mundo, llegando incluso a provocar un incremento notable en el número de separaciones. Las parejas se han visto obligadas a pasar más tiempo juntas, lo que en algunos casos ha reforzado las relaciones y en otro las ha empujado al límite. El tiempo que tienen que dedicar pues al trabajo, también al cuidado de los hijos y también atender a la pareja, pues les resultó bastante duro de vivir. Lo que hace el confinamiento, al haber un aislamiento y ese tiempo de convivencia que se incrementa, ¿verdad? Lo que hace es, por supuesto, de alguna manera destapar, sacar todo lo que había escondido en la relación. Ya habían dificultades realmente en muchas parejas. Si vamos al registro sobre rupturas matrimoniales en Canarias durante el año 2020, sorprende un repunte significativo de casos en el tercer trimestre del año, es decir, de julio a septiembre, coincidiendo justo con el fin del confinamiento. Exactamente 23,6 casos por cada 10.000 habitantes, un crecimiento del 72% con un total de 5.127 divorcios. Está motivado por la alta conflictividad que hay en el ámbito de familia y por la complejidad de los asuntos. En el conjunto del país, este trámite ascendió a más de 95.060 parejas. El segundo territorio con mayor número de separaciones fue la Comunidad Valenciana, seguido de Baleares y Murcia. Datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Un trámite cuyo mayor conflicto viene motivado por la custodia de los hijos, situación que también ha cambiado desde 2015, donde entran en juego las custodias compartidas. Estaba la cuestión de
pide una custodia compartida al padre a lo mejor para no pagar la pensión de alimentos, ¿no? Era una cuestión que era como muy recurrente, ¿no? Pero cada vez más nos estamos encontrando con que tanto la iniciativa en muchos procedimientos civiles la toma el padre, ya no es como antes, que yo me acuerdo al principio que prácticamente las demandas la presentaba la madre, y lo que se daba por parte del padre es que o bien no contestaba o bien ni tan siquiera aparecía, que es lo que es la figura procesal del rebelde. En el momento actual, ¿cómo nos encontramos? Pues con una digamos, más desarrollo de la custodia compartida desde el punto de vista de la práctica y de la aplicación, y con pues más criterios a la hora de aplicarla. Y a pesar de que Canarias es el territorio con los datos más altos, el archipiélago rebajó estas cifras si las comparamos con el año 2019, disminuyendo en un 7,4%. ¿Qué es lo más difícil? Pues lo más difícil es que en una hora, media hora, 3/4 de hora, que es lo que dura la vista, pues intentar buscar una solución lo más ajustada posible, no ya para los padres, porque aquí nos interesan los padres, pero no tanto, sino para esos niños. Una mañana de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 señalamientos, ahora menos con el COVID, pero bueno, unos cuantos señalamientos, pues se hace bastante difícil. Habitualmente septiembre es el mes en el que más divorcios se producen como consecuencia de las vacaciones. Es el momento en el que las parejas se libran del trabajo y disponen de tiempo para conocerse de verdad. Este año ese suceso se ha adelantado a los meses del estado de alarma. Fidelidades, secretos, cosas que no se conocían de la pareja, y esto también marcó algo muy importante. También se descubrieron cosas que no nos gustan de nuestra pareja, que no sabíamos que teníamos esa persona con esas características, o también de nosotros mismos. La gente con su día a día, con su trabajo, se veían cuánto tiempo se veía una pareja. Por la mañana, ¿verdad?, cuando ya se preparaban para ir al trabajo, los hijos al cole. Luego ya se veían por la tarde, noche, y ya era un tiempo ocupado también en tareas domésticas, en hacer sus cosas. Pero utilizar o tener tanto tiempo después juntos durante más de 2 meses, pues hace que las fricciones, que eso que estuviese allí, pues se incrementara, se acentuó. Cuando esos cimientos tambalean, pues la relación tiende o a caer o a fortalecerse. Las consultas sobre divorcios aumentan entre un 40 y un 50% en los despachos de abogados. El número de separaciones, divorcios, regulación de medidas paternofiliales, porque no todos en la sociedad actual pasan por el matrimonio, sino regulación de parejas de hecho, pues lógicamente después del confinamiento ha habido un incremento motivado no solo por el cierre de los juzgados durante más de 3 meses, que eso ha influido, sino además pues el hecho de que el gobierno haya establecido el salario mínimo también implica que muchas situaciones de hecho de separaciones y de divorcios que no se habían formalizado, pues también en este momento para el salario mínimo necesitan pues tener una realidad de la familia. Y por ese motivo también se ha incrementado el número de regularización de situaciones de hecho que estaban antes de la pandemia. La situación económica de las familias en la actualidad es bastante crítica y lógicamente no pueden acceder a pagar un abogado y un procurador privado, sino que al solicitar la justicia gratuita, pues dichos profesionales los abona el Gobierno de Canarias. Sobre todo crecen los divorcios de mutuo acuerdo. De ver los costes emocionales que supone llevar un divorcio por la vía contenciosa, ha motivado que las partes pues hagan un esfuerzo por llegar a un acuerdo, bien en las condiciones de ese divorcio o bien en la regulación de las medidas paternofiliales. El hecho de que ya se haya normalizado el tema de la custodia compartida, pues digamos que limita un poco la guerra que antiguamente había sobre algunos de los progenitores para tener la custodia exclusiva. El mutuo acuerdo siempre es preferente. ¿Por qué? Porque son los progenitores quienes conocen su situación, quienes saben qué es lo que pasa y quienes de alguna manera saben cuál es la mejor solución para esto. Pero desgraciadamente muchas veces no se llega al acuerdo. Y uno de los procedimientos jurídicos que se ha popularizado durante este último año es el divorcio notarial. Es similar al mutuo acuerdo, destaca su rapidez, pero requiere que la pareja lleve al menos 3 años casada y que no tenga hijos menores para poder realizarse. Se gana en lo que es en rapidez y se pierde ese aspecto de conflictividad en la medida en que son divorcios de mutuo acuerdo y se formalizan pues a través de un documento notarial. Documentos que pueden rondar a lo mejor pues 100 euros, una cosa así, es decir, que no son documentos especialmente costosos. Y el lado opuesto, hay parejas a las que vivir juntos esta experiencia tan intensa les ha hecho fortalecerse. Hay personas que descubrieron que su pareja era maravillosa, que tenía unas cualidades estupendísimas y sobre todo que tenía recursos para poder soportar situaciones tan complejas como lo que ocurrió durante el confinamiento.
Si nos fijamos en el mapa mundial, la ciudad china de Xi'an fueron los primeros en detectar este incremento de divorcios, un registro incluso sin precedentes durante los primeros días en los que se relajó la cuarentena y se pudo acceder a los juzgados, llegando incluso a formarse largas colas en sus exteriores y colapsando las oficinas para poder formalizar este trámite. Y es que la aparición de los términos corona babies y divorcio, utilizados desde hace unos meses, ilustra esta doble tendencia al amor y a la guerra que ha provocado el virus. Cambiamos ahora de asunto y nos centramos en migración, un tema que continúa dejándonos situaciones dramáticas en las islas con la llegada de más pateras, el fallecimiento de 4 migrantes, un auto judicial que ha traído polémica y la visita del delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, al campamento de las Raíces. La semana comenzó de la peor manera posible, con la llegada a la Restinga de los cadáveres de 4 migrantes fallecidos tras un dramático viaje en patera. Según se pudo saber poco después, podría llevar la embarcación 18 días en el océano y con toda probabilidad venía con más ocupantes a bordo. Estos últimos días no han dejado de llegar nuevas pateras a El Hierro, pero también a Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, visitó de forma oficial el centro de migrantes de las Raíces y aseguró que las condiciones del campamento eran más que dignas. Achacó al campamento instalado en los exteriores la alteración de la buena convivencia. Y hablan de que afuera se circula alcohol, que se medican a la gente sin indicaciones médicas, en fin, cosas que alteran la buena convivencia después en el interior del centro, ¿no? También a nivel político, el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, reclamaba un mayor equilibrio territorial para acoger a los migrantes llegados a Canarias, y en tribunales un juzgado ordenaba a la policía que se abstuviera de impedir que un migrante llegado en patera a las islas volara a la península siempre que portara su pasaporte o una solicitud de asilo. Tras esta sentencia dictada por un juez en Gran Canaria, las reacciones no se hicieron esperar, incluso se provocó una avalancha de personas para salir de las islas que vimos en el aeropuerto de Tenerife Norte. Una veintena de jóvenes lo intentaron, pero nuevamente la Policía Nacional se opuso y no lograron conseguirlo. En los últimos meses de 2020, el Ministerio del Interior reforzaba los controles de documentación de los aeropuertos y puertos españoles para frenar los desplazamientos de migrantes a la península por sus propios medios. Decisión contraria al auto judicial, que también establece que las únicas restricciones aplicables son las impuestas en cada comunidad autónoma para frenar la COVID-19. Y esta semana más de 1.800 millones de personas en todo el mundo comenzaban su mes de ayuno viviendo el Ramadán, una tradición que también se ha instaurado en los campamentos de migrantes. Por segundo año consecutivo lo celebran con restricciones. En Canarias más de 80.000 personas siguen esta tradición que supone uno de los pilares básicos del Islam. En esta ocasión las limitaciones son menores, pero marcadas también por las medidas sanitarias. Solo podrán reunirse los familiares convivientes. Durante este próximo mes las casas huelen a pan recién hecho y las mesas se llenan de los mejores y más típicos productos de los países de origen, como pueden ser los dátiles que rompen el ayuno tras cada puesta de sol. Y en la crónica de sucesos, la semana arrancó con un doble crimen, uno de ellos calificado de violencia machista. Un joven mató presuntamente a su tío en Las Palmas de Gran Canaria tras acuchillar previamente a su propia madre. Tras la recreación de los hechos realizada a finales de semana, se establecía la prisión por un delito de homicidio para este vecino de Las Palmas de Gran Canaria de 19 años. Tras lo ocurrido, el joven llamó a su madre, que se ocupó de avisar a la policía. Y la Policía Nacional informaba de la detención en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, de 8 jóvenes, 3 de ellos menores. Presuntamente forman parte de un grupo autodenominado Los Bater y son sospechosos de agredir de forma aleatoria a varias personas. 3 de las 5 víctimas tuvieron que ser hospitalizadas con lesiones de gravedad. El grupo, ya conocido por organizar peleas en institutos, difundió a través de las redes sociales sus agresiones. Y
Esta semana se celebró el 5º aniversario de la tragedia ocurrida en Los Cristianos. Un viejo inmueble se venía abajo sin causa aparente. El edificio Julián José se llevó la vida de 7 personas y el desalojo de casi 90 inquilinos. Las tareas de rescate se prolongaron durante 3 días. La causa penal fue archivada al no poderse determinar ni el motivo ni la responsabilidad del hecho. Un ramo de flores y 7 velas en recuerdo de las 7 víctimas. Los Cristianos, en el sur de Tenerife, no olvida lo que ocurrió aquí hace 5 años, en este solar. Un edificio, el Julián José, se desplomó después de 44 años, construido con materiales de muy mala calidad, presentaba un notable deterioro por falta de mantenimiento. Los Cristianos han explotado algo, se ha caído algo. ¿Ya va grabando? Sí, sí. Momentos de mucha tensión porque, claro, evidentemente no es un acontecimiento que suele suceder y de verdad que nos cogió a todos de sorpresa. Las vidrieras que había construido el Banco Banesto, esas vidrieras se estaban estallando en vertical. Eran 4 plantas con 24 viviendas. El derrumbe se llevó la vida de 7 personas que residían en el inmueble. Las labores de rescate se prolongaron durante 3 jornadas. Más de 250 efectivos buscaron noche y día supervivientes. Y era complicado encontrar a alguien con vida porque el espacio que había entre forjado y forjado era de 25 o 30 centímetros. El juzgado dictó el sobreseimiento y archivó la causa penal. Además del Ayuntamiento de Arona, varias de las partes implicadas recurrieron recursos que aún están pendientes en la audiencia provincial. El solar continúa vacío y cerrado. Y habrá que esperar al año 2025 para volver a disfrutar de la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro. La diócesis nivariense ha anunciado su cancelación por la pandemia. La cita era el próximo 3 de julio, pero ahora habrá que esperar, como decimos, hasta julio de 2025 para retomar el cumplimiento del voto debido a la incertidumbre sanitaria que vivimos. Fue en plena Guerra Civil Española cuando se tuvo que cancelar otra edición de la bajada. El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria fue noticia por motivos ajenos a la actualidad de las proyecciones. El periodista Luis Roca era declarado culpable de un delito leve de lesiones. Durante el segundo día de festival agredió a Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales presente en Canarias, como miembro del jurado del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Pero lo importante es el buen cine y eso es lo que ha ofrecido este festival a lo largo de estos últimos 7 días, cumpliendo con su espíritu. Producciones de todos los rincones del mundo se han podido ver también en esta edición, incluyendo por primera vez en su historia una película de Laos. Del 9 hasta el 18 de abril se ha disfrutado de infinidad de películas de obras de autor independientes, tanto en cines de Las Palmas como en casa, a través de plataformas en streaming. Aún quedan unas horas para disfrutar de la selección de uno de nuestros festivales más longevos e importantes. Nos vamos, como hacemos ahora habitualmente, repasando algunas de las imágenes más impactantes que hemos vivido en estos últimos días a través de la fotografía, pero se quedan ya con toda la actualidad de última hora en el Telenoticias Fin de Semana. También nos pueden seguir a través de nuestra página web y en redes sociales. Volvemos a vernos el próximo sábado con más asuntos. Que descansen. Adiós.